El cielo lloraba conmigo esa mañana. La lluvia caía en cortinas constantes sobre el cementerio Jardines del Recuerdo, difuminando los contornos de las lápidas pulidas y convirtiendo la tierra en ríos oscuros de lodo. Me quedé bajo un paraguas negro que temblaba en mi mano, viendo cómo el ataúd de Esteban descendía lentamente al suelo. 45 años de matrimonio sellados bajo arcilla húmeda. Mi corazón se sentía vacío, pero a la vez pesado como si lo hubieran vaciado y llenado de piedra. Ximena, mi única hija, me apretó el brazo con una fuerza que parecía más impaciente que consoladora. «Mamá, ya deberíamos irnos», susurró ladeando la cara para protegerse de la lluvia, como si le preocupara más su maquillaje que yo. Alrededor los parientes se movían incómodos bajo sus paraguas, murmurando condolencias que resbalaban por mí como el agua en el nylon sobre mi cabeza. Mantuve la compostura porque Esteban lo hubiera esperado. Siempre admiró mi calma, mi habilidad para mantener la mano firme cuando las tormentas rugían. Pero por dentro me deshacía. El hombre que había sido mi ancla, mi compañero de discusiones, mi confidente, el padre de mi hija, se había ido. Y nada en este mundo se sentía estable ya. Cuando el sacerdote cerró su Biblia y el silencio envolvió a los dolientes, una figura se acercó desde el borde de la multitud. Era más joven que yo, tal vez, de unos 40 y tantos, con el abrigo empapado y el cabello pegado en mechones oscuros al rostro. Llevaba un ramo de azucenas blancas, frescas y vibrantes contra la mañana gris. Sin mirar a nadie se acercó a la tumba. Sus labios se movieron suaves y urgentes y apenas capté las palabras, mientras la lluvia apagaba su voz. Él también me lo prometió. Mi aliento se detuvo. Por un instante pensé que el dolor me había hecho alucinar. Pero no, las palabras eran reales. Su boca las había formado con cuidado, deliberado. Dejó las azucenas sobre el ataúd húmedo. Rozó la madera con las yemas de los dedos y se alejó tan rápido como había llegado. Quise seguirla, exigirle una explicación, pero mi cuerpo me traicionó. Mis rodillas se sentían débiles y el agarre de Ximena solo se apretó más. «Mamá, tenemos que hablar de la herencia cuando lleguemos a casa», murmuró ajena a lo que acababa de pasar. «Hay papeles y la casa y... bueno, tendrás que decidir dónde vas a vivir ahora». Mi garganta se cerró ante sus palabras. No vio a la extraña o, tal vez, no le importó. Su mente ya estaba en cuentas y documentos, no en la herida fresca de una tumba, aún sin cubrir. La multitud se dispersó mientras los paraguas se dirigían a los autos alineados. Me quedé inmóvil mirando las azucenas brillar contra la madera oscurecida por la lluvia, incapaz de sacudirme el eco de esa frase susurrada. Esteban había prometido algo así a alguien más. Una mujer que nunca había visto. La lluvia apretó más empapando el dobladillo de mi vestido. Al final dejé que Ximena me guiara al coche. Hablaba rápido de cuentas bancarias y firmas, su voz afilada con una eficiencia que hacía mi duelo sentir como una molestia. Dejé que sus palabras pasaran sin responder. Mi mente no estaba en herencias ni registros, sino en la figura misteriosa y su declaración inquietante. Mientras nos alejábamos del cementerio, apoyé mi frente contra la ventana, la lluvia corriendo por el cristal, como las lágrimas que me negaba a dejar caer, sabiendo ya que el día del entierro de Esteban fue también el día en que mi certeza sobre él y sobre mi familia comenzó a resquebrajarse. La lluvia apenas se había secado en la tumba de Esteban cuando Ximena comenzó su campaña para desarraigarme. A la mañana siguiente entró a mi cuarto con ese tono cortante suyo, como si el funeral no hubiera sido más que un pendiente en su lista interminable. «Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa vieja», anunció. «No es seguro. El barrio ya no es el mismo. Y además será demasiado para ti ahora. Deberías venir a vivir con nosotros en las lomas. Al menos hasta que arreglemos todo». Abrí la boca para protestar. Había vivido en esa casa más de 30 años y llevaba cada recuerdo de mi vida con Esteban. Pero Ximena ya seguía adelante.
Rara vez dejaba espacio para las palabras de otros. 2 días después, me vi viajando por las calles impecables de las lomas, mirando las mansiones con rejas de hierro flanqueadas por árboles de magnolia. La casa de Ximena se alzaba al final de la calle de piedra blanca, y columnas imponentes. Un escaparate de prosperidad. Diego, su esposo, nos recibió en la entrada, dando un asentimiento rápido, antes de volver adentro con el celular pegado al oído. Dentro el aire olía ligeramente a sana abrillantador y limpiador de limón prístino, pero impersonal. Ximena me guió por un pasillo lleno de retratos familiares relucientes, sus tacones golpeando el suelo de mármol. «Hemos despejado el cuarto de trastos junto al garaje», dijo con brusquedad. «Será más tranquilo para ti lejos de los cuartos principales. Un cuarto de trastos». Mi pecho se apretó, pero forcé una sonrisa educada. No esperaba el cuarto de huéspedes, tal vez, pero seguro no un espacio que alguna vez guardó bicicletas y cajas navideñas. Aún así, cargué mi maleta por las escaleras estrechas sin decir palabra. Esa noche Paloma y Tiago entraron al cuarto mientras desempacaba. Paloma, de 12 años, con los ojos gentiles de Esteban, me abrazó fuerte. «Me alegra que estés aquí, abue», susurró. Su abrazo era cálido, pegajoso como los míos a su edad cuando necesitaba consuelo. Tiago, de solo 10, se quedó en la puerta balanceándose de un pie a otro. «Mami dice que ya no puedes pagar tu casa», soltó. «Por eso vas a vivir con nosotros». Sus palabras dolieron más de lo que él podía saber. Forcé una sonrisa y le di una palmadita en la mano, pero por dentro mi estómago se revolvía. ¿Qué les había estado contando Ximena? Esa noche en la cena capté la corriente subterránea. Diego dominaba la charla con historias de trabajo, mientras Ximena interrumpía con eventos de beneficencia próximos. Cuando por fin se volvió hacia mí, su tono era meloso. «Te ayudaremos a instalarte, mamá. No te preocupes por el dinero, no tienes que sentirte como una carga». Una carga. Lo dijo con una sonrisa, pero la palabra resonó más fuerte que el tintineo de los cubiertos. Paloma apretó mi mano bajo la mesa sintiendo mi silencio. Tiago repitió algo sobre lo afortunada que era por tener un cuarto aquí, en lugar de batallar en otro lado. Mastiqué lentamente escuchando, asintiendo, ocultando la tormenta dentro de mí. La voz de Ximena siempre había tenido un filo, pero ahora era más aguda, afilada por algo más que el duelo. Ambición. Codicia. Aún no podía decirlo. Cuando me retiré al cuarto de trastos que olía ligeramente a cemento, me senté en la cama angosta mirando la pared desnuda. Las advertencias de Esteban resonó en mi mente: confía solo en las acciones, nunca en las palabras. Las acciones de Ximena ya hablaban y contaban una historia que deseaba poder ignorar. Apagué la lámpara, pero el sueño no llegaba. El sonido de la lluvia aún susurraba contra las ventanas de arriba, y con él venía la verdad inquietante de que mi hija no me veía como su madre, sino como alguien incómodo que debía manejar. Y en el fondo de mi mente, las palabras de Tiago se repetían, levantando una pregunta que aún no podía responder. ¿Por qué mis nietos creían que no tenía nada? Ximena no perdió tiempo en insinuar que el estudio de Esteban debía vaciarse. «Solo te va a poner triste ver sus cosas», dijo una mañana al pasar junto a mi silla con su taza de café balanceada en su mano cuidada. Su sugerencia era más orden que consuelo. Pero ella nunca entendió la santidad silenciosa de ese cuarto. Los estantes de caoba llenos de libros gastados, el leve rastro del aroma de Esteban, aún aferrado a las cortinas. Esperé a que la casa estuviera vacía. Ximena en su clase de yoga, Diego enterrado en su oficina, los niños en la escuela antes de colarme al estudio. El polvo danzaba en los rayos de luz de la mañana. Cerré la puerta con suavidad y dejé que mis dedos recorrieran el escritorio, donde Esteban pasó tantas noches equilibrando números o escribiendo notas para sí mismo. Al principio todo parecía ordinario: estados de cuenta, atados con ligas, pólizas de seguros en carpetas etiquetadas,
Declaraciones de impuestos apiladas por año. Revisé con cuidado más por hábito que por expectativa, hasta que noté un sobre grueso escondido bajo el cajón inferior. Mi nombre estaba escrito en él, con la letra firme de Esteban. Ver esas letras casi me rompió. Me senté pesadamente sosteniendo el sobre contra mi pecho, por un largo momento, antes de deslizar un dedo bajo el sello. Dentro había una carta fechada solo 3 semanas antes de su muerte, junto con varios documentos notariados. Querida Isadora, comenzaba. Leí despacio, mis ojos emborronándose al seguir cada línea. Esteban explicaba que había pasado los últimos años asegurando no solo mi comodidad, sino mi independencia. Había transferido activos a fideicomisos solo a mi nombre, inversiones manejadas en silencio, propiedades inmobiliarias que nunca supe que existían. El valor total, escribió, era cercano a los 20 millones de pesos. ¡20 millones! El número parecía imposible, como algo sacado de la vida de alguien más. Mis manos temblaron al desdoblar los documentos adjuntos. Escrituras, estados de cuenta, acuerdos de fideicomiso, todos firmados, atestiguados definitivos. No dejó nada al azar. Al final de la carta su letra titubeaba ligeramente, pero su mensaje era claro. No te dejes llevar por palabras, ni siquiera las de quienes están más cerca de ti. Confía solo en las acciones. Las personas se rebelan cuando creen que eres débil. Déjalas. Luego decide quién merece tu verdad. Las lágrimas brotaron y rodaron por mis mejillas. Incluso en la muerte, Esteban me guiaba, me protegía. Pero el peso de este conocimiento me aplastaba como hierro. Jimena ya había comenzado a tratarme como si no tuviera un peso, y Diego seguía su ejemplo. ¿Qué pasaría si supieran la verdad? Doblé la carta de nuevo en su sobre y lo deslicé bajo mi blusa, sintiendo su peso contra mi piel, como un escudo escondido. La tentación de enfrentar a Jimena, de silenciar su condescendencia con la verdad, ardió en mí por un momento. Pero las palabras de Esteban resonaron más fuerte. Confía solo en las acciones. Cerré la puerta del estudio con llave y llevé el sobre al pequeño cuarto de trastos que ahora llamaba mío. Ahí lo escondí bajo el forro de mi maleta, enterrado entre capas de ropa. Nadie lo encontraría. Me senté en la cama angosta mirando la pared de cemento y apreté las palmas para calmar su temblor. Llevaría el secreto de Esteban sola, sin importar el costo. Y mientras Jimena creía que tenía las riendas de mi vida, yo sabía algo que ella no. El verdadero poder descansaba silenciosamente en mis manos. Los días se mezclaban en esa casa grande, cada uno, comenzando con el eco de la voz de Ximena por el pasillo de mármol. Ella tenía una forma de hablar como si siempre estuviera en un escenario, su tono calculado, ensayado. Diego, más callado pero no menos cómplice, solía rondar cerca con su celular en la mano, asintiendo a sus palabras, pero rara vez ofreciendo las suyas. Una noche después de la cena, Ximena me invitó a sentarme con ellos en la sala formal. La luz de la lámpara de araña brillaba en los suelos pulidos y me sentí pequeña sentada al borde de un sofá de terciopelo. Diego navegaba en su celular hasta que Ximena le lanzó una mirada afilada y entonces lo dejó a un lado cruzando las manos, como si estuviera a punto de cerrar un negocio. Mamá, empezó Ximena sonriendo con una calidez que no llegaba ya a sus ojos. Hemos estado pensando en tu futuro. Es natural, ahora que papá se fue, que necesites algo de apoyo. Crucé las manos en mi regazo esperando. No tienes que preocuparte por el dinero, continuó inclinándose hacia adelante. Diego y yo nos aseguraremos de que estés bien. Claro, vivir aquí tiene sus costos y con todo tan caro hoy en día, pues, cada centavito cuenta. Diego carraspeó añadiendo: nos ayudaría a saber exactamente qué recursos tienes. Ahorros, cuentas, ese tipo de cosas. Solo para planear. Mantuve mi rostro sereno aunque mi pulso martilleaba en mi garganta. Las palabras de Esteban resonaron en mí. Confía solo en las acciones, nunca en las palabras. Nunca he sido buena con los números.
dije suavemente bajando los ojos. Tu padre se encargaba de eso. Tengo una pensión pequeña, pero no es mucho. La expresión de Jimena parpadeó con algo agudo satisfacción tal vez, antes de reemplazarlo con otra sonrisa melosa. Ay, mamá, eso pensábamos. No te preocupes, nosotros lo manejaremos todo. Tú solo concéntrate en adaptarte. Su voz se detuvo en esa última palabra como si adaptarte significara aprender mi nuevo lugar. A la mañana siguiente tocó ligeramente a mi puerta, antes de entrar como tromba, ya vestida para su almuerzo de beneficencia. Quería charlar rápido, dijo sentándose en el borde de mi cama. Tendrás que ganarte tu lugar aquí, mamá. No es justo que Diego y yo carguemos con todo. Puedes ayudar en la casa a lavar ropa, cocinar, mantener a los niños en su horario. Así todos salimos ganando. Ganarme mi lugar. Sentí las palabras como una cachetada, pero me forcé a sentir como si estuviera de acuerdo. La carta de Esteban ardía en mi memoria, su letra tranquila recordándome que las personas se rebelan cuando creen que eres débil. Ximena se estaba revelando pedazo a pedazo, con cada palabra, cada orden. Esa tarde, mientras lavaba platos en el fregadero, escuché a Jimena y Diego reír en la sala contigua, sus voces viajando por el arco abierto. Hablaban de vacaciones, que planeaban tomar renovaciones para el cuarto de arriba, el coche nuevo que Diego tenía en la mira. Mis manos se movían automáticamente en el agua jabonosa, pero por dentro la humillación rugía como tormenta. Para ellos ya era una sirvienta útil, solo mientras fregara y cocinara, y me mantuviera callada. Pero bajo la vergüenza había una calma extraña estabilizadora. Solo yo sabía la verdad, que la casa en la que vivían, la comodidad que daban por sentada, no era realmente suya. Tenía los medios para irme mañana si quisiera, pero no le daría a Ximena esa satisfacción. Todavía no. Esa noche, mientras yacía en la cama angosta del cuarto de trastos, repetí las palabras de Esteban en voz baja como una oración. Confía solo en las acciones. La máscara de cuidado de Ximena se deslizaba, y yo la dejaría caer por completo, antes de decidir mi siguiente paso. El cuarto de trastos alguna vez guardó bicicletas, latas de pintura y cajas polvorientas de adornos navideños. Ahora me guardaba a mí. Ximena ya había puesto una cama individual contra la pared de cemento, cubriéndola con una colcha que aún olía ligeramente a naftalina, y lo llamó acogedor. Una lámpara titilaba cuando la puerta del garaje se abría y cada mañana despertaba con el rugido del coche de Diego, saliendo antes del amanecer. Me dije que podía soportarlo. Había soportado cosas peores en la vida y por Esteban lo soportaría también. Pero cada día parecía arrancarme un poco más de mi dignidad. Para la segunda semana, Ximena había establecido una rutina para mí. Me levantaba antes de que la casa despertara, preparaba el café y ponía la mesa del desayuno. Diego prefería huevos revueltos con salsa paloma, quería hot cakes cortados en cuartos perfectos. Tiago se negaba a comer más que cereal. Ximena llegaba última, ya lista para su día, sus tacones, marcando el ritmo como metrónomo. «Gracias, mamá», decía con una sonrisa tensa, aunque la gratitud nunca llegaba a su tono. Después del desayuno, el ritmo de los quehaceres caía sobre mí, ropa girando en ciclos interminables, aspiradora zumbando sobre pisos ya pulidos, platos apilados y secados. Ximena rara vez pedía directamente. En cambio, expresaba sus expectativas como si fueran extensiones naturales de mi presencia. «Mamá, ya que estás aquí, ¿puedes doblar esto, mamá? ¿Te importa arreglar el patio antes de que lleguen los invitados?» Los invitados se convirtieron en un calvario semanal. A Ximena le encantaba recibir almuerzos con sus amigas de las lomas, todas perfumadas, y con manicura, sus risas llenando la casa como vidrio tintineando. Yo rondaba en el fondo trayendo bandejas de bocadillos o rellenando copas de champán. Ximena siempre me presentaba igual. «Esta es mi mamá, está con nosotros por ahora». La pausa tras por ahora era deliberada, como si mi lugar bajo su techo fuera provisional.
una caridad que ofrecía hasta que se cansara de mí. Una tarde, durante un almuerzo particularmente ruidoso, llevé una bandeja de pasteles a la sala. Al inclinarme para ponerla en la mesa, una de las amigas de Jimena comentó: «Jimena, qué suerte tienes de tener ayuda en la casa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un instante nadie la corrigió. Luego Jimena rió ligera y despectiva. «Ay, no es solo mamá. Insiste en mantenerse ocupada. Ya saben cómo son las señoras mayores». El calor me subió a las mejillas, pero mantuve los ojos bajos, retirándome en silencio a la cocina. Detrás de mí las risas continuaron tejiéndose sobre el sonido de las copas chocando. Sola en el fregadero estabilicé mis manos en la encimera repitiendo las palabras de Esteban, como un mantra. Confía solo en las acciones. Las acciones de Jimena eran más ruidosas que cualquier insulto que pudiera atreverse a decir. Los niños al menos suavizaban los bordes de esos días. Paloma se colaba en la cocina mientras cocinaba, ofreciéndose a picar verduras o poner la mesa. Su compañía silenciosa me recordaba la gentileza de Esteban, y a veces cuando sonreía casi podía escuchar su voz otra vez. Tiago, más joven y más impresionable, imitaba el tono de Ximena sin malicia, repitiendo frases que aún no entendía. «Abue, deberías agradecerle a mami por dejarte vivir aquí», dijo una vez con seriedad, y le besé la coronilla en lugar de responder. Por las noches, en la quietud de mi pequeño cuarto, hacía un balance de todo. Mi humillación era real, pero también lo era mi poder guardado en los documentos escondidos en el fondo de mi maleta. Cada insulto, cada mirada despectiva, cada palabra descuidada, era una piedra que se apilaba en el muro entre nosotras. Y cuando llegara el momento, decidiría si ese muro sería mi escudo o la prisión de Jimena. Era justo después de la hora de dormir, cuando escuché el toque de Paloma. Suave, vacilante, nada como los golpes secos de Jimena que exigían atención inmediata. Abrí la puerta y ella se coló en mi pequeño cuarto, el cabello húmedo de la ducha, el pijama con estrellitas. Se sentó en el borde de mi cama, las manos retorciéndose en su regazo. Abue susurró mirando hacia el pasillo. «Es cierto. ¿Perdiste todo?» Por un momento no pude hablar. Las palabras tan pequeñas en su boca llevaban el peso de la voz de Jimena detrás. La atraje a mis brazos alisando su cabello como cuando era una bebita. «Corazón, no te preocupes por mí», dije manteniendo la voz firme. «Tengo lo que necesito». Se apartó lo suficiente para mirarme sus ojos llenos de confusión. «Pero mami dijo que ya no tienes casa, que no puedes cuidarte sola». Un dolor agudo se extendió por mi pecho. Ximena había plantado esa semilla en la mente de su hija, regándola con mentiras, hasta que la niña comenzó a creerlas. Besé la frente de Paloma. «A veces los grandes dicen cosas cuando están preocupados o enojados, pero debes saber que estoy bien. No necesitas cargar con esas preocupaciones por mí». Paloma asintió, aunque vi que no estaba del todo convencida. Me abrazó fuerte, luego corrió a su cuarto, dejándome sola con el eco de sus palabras. Durante la semana siguiente comencé a notar las grietas en la actuación de Jimena. Siempre se había presentado como una mujer en completo control, pulida, compuesta, cada movimiento con propósito. Pero ahora su temperamento estallaba ante los menores inconvenientes. Cuando Tiago derramó jugo en la encimera, le gritó tan fuerte que el niño rompió en llanto. Cuando Diego olvidó traer la marca correcta de agua embotellada, cerró la puerta del refrigerador tan fuerte que los imanes cayeron al suelo. Al principio pensé que era el duelo manifestándose en enojo, pero luego escuché llamadas telefónicas, susurradas en el estudio, a altas horas de la noche. Jimena paseando su voz tensa por la frustración. «Sí, ya sé que el saldo está atrasado. No te dije tendremos los fondos para el próximo trimestre. Tendrás tu dinero». Una tarde, mientras doblaba ropa en el pasillo de arriba, escuché el crujido inconfundible de un vaso rompiéndose en la cocina. Bajé corriendo y encontré a Jimena parada sobre un vaso de vino roto, sus manos temblando.
Me ladró que trajera la escoba. Luego se agachó ella misma barriendo los pedazos en un recogedor, con movimientos bruscos. Su rostro estaba pálido, una vena palpitando en su sien. «¿Estás bien?», pregunté en voz baja. «Estoy perfectamente», espetó, enderezándose demasiado rápido. Forzó una sonrisa que parecía más una mueca. «Es solo que las cosas están complicadas. No lo entenderías». Pero sí entendía. El dinero la estaba ahorcando como una soga, y ella se esforzaba por mantener la imagen de perfección que Las Lomas esperaba. Su crueldad hacia mí y su insistencia en que era una carga de repente tenía un filo más agudo. ¿Estaba impulsada por codicia o por desesperación? Aún no podía decirlo. Esa noche, mientras yacía despierta escuchando el zumbido de la puerta del garaje, recordé la pregunta asustada de Paloma. Las mentiras de mi hija habían calado en la inocencia de sus hijos, envenenando su confianza. Y aún así, Ximena se paseaba en público con la misma máscara pulida mientras que, tras puertas cerradas, la fachada se resquebrajaba más cada día. Cerré los ojos y respiré despacio, estabilizándome. Esteban había dicho que observara, que confiara en las acciones sobre las palabras. Las acciones de Ximena comenzaban a traicionarla más claramente de lo que ella se daba cuenta, y sabía que debía estar lista para lo que esas grietas revelarían después. La primera señal llegó en forma de una sombra extraña en la entrada. Había despertado temprano antes de que la casa se moviera, y salí a respirar el aire fresco del amanecer. Al otro lado de la calle un hombre rondaba junto a un sedán oscuro fingiendo mirar su celular. Cuando alzó la vista y giró rápido sentí que los vellos de mi nuca se erizaban. Esa semana, mientras cambiaba las sábanas en mi pequeño cuarto, noté que el forro de mi maleta estaba desordenado. El sobre escondido bajo mi ropa seguía intacto, pero las camisas estaban dobladas de manera diferente. Las capas cuidadosas que siempre colocaba perturbadas por manos que no eran las mías. Mi estómago se apretó. Ximena había mandado a alguien a revisar mis cosas. Esa noche en la cena estudié su rostro. Ella estaba toda encanto contando el almuerzo que había organizado, elogiando a Tiago por su proyecto escolar. Pero sus ojos se desviaron hacia mí, una vez agudos y evaluadores como un jugador, esperando ver la mano de otro. Sonreí débilmente, bajé la mirada y decidí no confrontarla. Todavía no. Si ella pensaba que yo estaba ciega, que lo pensara. Había aprendido algo invaluable, sospechaba que escondía más de lo que mostraba. Y eso me daba ventaja. Desde entonces comencé a observarla más de cerca. Cuando la casa se asentaba por la noche me quedaba despierta escuchando el crujido de las escaleras, el susurro de la puerta principal. 2 veces escuché sus tacones resonar en el mármol cerca de la medianoche, el golpe suave de la puerta al salir a la noche. Siempre regresaba oliendo ligeramente a un perfume caro que no era el suyo, como si hubiera abrazado el aire de alguien más. Una noche la curiosidad me llevó más lejos. Me colé de mi cuarto cuidando no despertar a los niños y caminé por el pasillo hasta el estudio. La puerta estaba entreabierta y dentro la voz de Ximena se oía baja y cortante. «Te dije, está bajo control». Siseó al teléfono. «No tiene nada. Vive prácticamente de una maleta». Una pausa, luego su tono se endureció. «No, Diego no sospecha. Nunca pregunta. Solo ten paciencia. Una vez que tengamos la confirmación seguiremos adelante». Me retiré antes de que pudiera sentir mi presencia, regresando a mi cuarto con el pulso acelerado. ¿Con quién hablaba y qué confirmación esperaba? Al día siguiente salí con la excusa de regar las rosas y vi a Ximena salir en su Mercedes. En lugar de ir a su club de beneficencia, tomó rumbo al centro. Llamé un taxi y pedí que la siguiera a distancia. Mi corazón latía como no lo había hecho en años. Estacionó cerca de una torre de oficinas de vidrio y desapareció dentro. No me atreví a seguirla, pero esperé en un café al otro lado de la calle, tomando un café tibio, hasta que salió 1 hora después.
Su expresión estaba tensa, la mandíbula apretada. Aferraba una carpeta de cuero contra su pecho mirando alrededor, como si temiera ser vista. Esa noche Diego preguntó casualmente en la cena: «¿Cómo estuvo tu almuerzo?» Ximena sonrió con suavidad. «Productivo. Estamos planeando la próxima recaudación». Ni un destello de culpa cruzó su rostro. Pero yo había visto suficiente para saber que sus historias eran mentiras. Las sombras en la casa ya no me asustaban. Eran herramientas recordatorios de que Ximena no era la única capaz de observar. Ella creía que su investigador contratado podía descubrir mis secretos, pero no se daba cuenta de que yo había comenzado a desenredar los suyos. Y así, mientras doblaba la última ropa y escuchaba su risa flotar desde el cuarto contiguo, sentí la satisfacción silenciosa de un cazador esperando en la oscuridad. El juego había cambiado. La observadora ya no era solo suya. Algunas noches, cuando el silencio en ese cuarto angosto pesaba demasiado en mi pecho, cerraba los ojos y dejaba que la memoria me llevara al principio de todo. Esteban y yo nos casamos con casi nada, solo un departamentito cerca del centro de Querétaro, de esos donde las tuberías traqueteaban en las paredes y la cocina apenas cabía para dos. Él era inquieto en esos días, lleno de planes, siempre garabateando números en pedazos de papel, mientras yo cocinaba frijoles con arroz, estirando cada peso de su sueldo flaco. Recordaba cómo llegaba tarde la camisa húmeda de sudor, tras trabajar en construcciones, pero aún sonriendo como si tuviera el futuro entero en sus manos. Solo unos años más, decía, apartándome el cabello del rostro. Unos años más y tendremos algo nuestro. Esos años se convirtieron en una vida de esfuerzo incansable. Esteban pasó de obrero a capataz, de capataz a contratista, y al final a dueño de su propia empresa. Las horas eran largas y el estrés se veía en las arrugas de su frente, pero nunca flaqueó. Y yo siempre estuve ahí, planchando las arrugas de sus camisas, cuidando a Ximena, manteniendo nuestro pequeño mundo firme, mientras él construía algo más grande. Cuando compramos la casa en Las Lomas, pensé que reventaría de orgullo. Las puertas principales se abrían a un vestíbulo con suelos de mármol, la luz entrando por ventanas altas. Apenas podía creer que era nuestra. Recordé arrodillarme a pulir esos mismos mosaicos embarazada de Ximena, tarareando nanas para la niña que un día caminaría por esos pasillos. Sacrifiqué mis propias ambiciones para que las de Esteban prosperaran, creyendo que todo era por la familia que construíamos. Ahora Ximena hablaba de mí como si fuera una carga frágil que había llegado a la riqueza en la cola de Esteban. Nunca entendería los años de frijoles y arroz, las noches que me quedé sola, mientras su padre se mataba de cansancio, las elecciones calladas que hice para mantener unida a la familia mientras él trepaba. Pasé la mano por la cobija áspera de mi cama en el cuarto de trastos y sentí la rabia subir limpia y aguda. No dejaré que borre lo que valió mi vida, susurré en la oscuridad. Los recuerdos vinieron más nítidos después el primer contrato de Esteban, enmarcado con orgullo en la pared de su oficina, las noches que celebrábamos con champaña barata, porque no podíamos pagar más cómo bailaba conmigo descalzo en la cocina, después de que nació Ximena. Lo construimos todo juntos, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Ximena creció en la casa de Las Lomas, rodeada de un privilegio que confundió con algo inevitable. No vio las callosidades en las manos de su padre, ni la preocupación que escondí cuando las cuentas llegaban. Creía que la riqueza era su derecho de nacimiento, no un tesoro frágil que sudamos, protegimos y casi perdimos más de una vez. Mientras estaba ahí, el pasado y el presente se entrelazaban como dos hilos que se tensaban. El desprecio de Ximena no podía borrar la verdad. La mansión de Las Lomas era tan mía como de Esteban. La fortuna que él aseguró no era un regalo, sino un legado que forjamos hombro con hombro.
No dejaría que me lo quitaran ni que sus hijos heredaran su ceguera, sin conocer nunca la historia de lo que costó. Cuando por fin me quedé dormida, mi corazón latía con un ritmo más firme, no de derrota, sino de recuerdo. Y cuando llegó la mañana, llevé esa memoria como armadura lista para enfrentar el próximo día en la casa de Jimena, con la espalda un poco más recta, mi resolución más firme y mis ojos puestos en el juego largo que Esteban me había preparado para jugar. Las paredes de la casa de Ximena me encerraban como una jaula de terciopelo pulida y sofocante a la vez. Para respirar comencé a dar largos paseos por el parque hundido, escapándome por las tardes, cuando Ximena se ocupaba con sus almuerzos y Diego desaparecía tras la puerta de su oficina. El parque era amplio y verde, sus senderos serpenteando entre pinos que susurraban con cada brisa. Ahí me sentía casi invisible, libre para dejar que mis pensamientos se desenredaran sin miedo a interrupciones. Fue en uno de esos paseos cuando lo noté, un hombre alto, encorvado, sentado solo en una banca cerca del camino de trote. Su bastón descansaba contra su rodilla, y palomas se arremolinaban a sus pies, picoteando migajas que lanzaba desde una bolsa de papel. Su cabello blanco se alborotaba con el viento, pero su postura era digna, sus ojos claros y vigilantes. Intercambiamos asentimientos las primeras veces que pasé, nada más. Pero una tarde, al detenerme a descansar, me señaló el espacio vacío a su lado. «Caminas como quien carga más que solo años», dijo con suavidad. Sonreí débilmente y me senté en la banca. «Y tú te sientas como quien espera compañía». Rió ofreciéndome un puñado de migajas. «Sebastián Ornelas. Viudo. Vengo aquí todos los días desde hace 15 años. Las palomas me esperan, aunque a veces me pregunto si notarían si dejara de venir». Tomé las migajas esparciéndolas en la tierra. «Isadora Salazar», respondí. «Viuda también. Una integrante más reciente del club». Nos sentamos en un silencio cómodo, viendo a las palomas empujarse y aletear. Finalmente Sebastián se recostó, sus ojos entrecerrándose con el peso de la memoria. «Aprendí algo cuando mi Teresa se fue. La gente dice muchas cosas, y la mayoría son mentiras, aunque tengan buenas intenciones. Pero las acciones quitan la pintura de las paredes y te muestran qué hay debajo». Sus palabras me golpearon con una familiaridad inquietante, resonando con la advertencia de Esteban en su carta. Tal vez solo era coincidencia, o tal vez la verdad es tan constante que encuentra muchas bocas para hablar. Debió notar algo en mi expresión porque añadió suavemente: «A veces el silencio es una espada más afilada que las palabras. Deja que hablen. Deja que piensen que eres inofensiva. Luego observa qué hacen cuando creen que no tienes defensas». Me llevé esas palabras al volver a casa. Ximena estaba esperándome en la cocina, tamborileando las uñas en la encimera, la irritación grabada en su rostro. «Te tardaste mucho», dijo sin saludar. «La próxima vez, al menos mándame un mensaje para saber dónde estás. Ya no tienes 20. Murmuré una disculpa bajando los ojos como si me hubieran regañado. Pero dentro el consejo de Sebastián ardía como una llama silenciosa. El silencio era mi espada. Mi aparente docilidad era mi escudo. Por las noches, cuando Ximena le gritaba a Diego por perder un recibo, o regañaba a Tiago por dejar zapatos en el pasillo, no decía nada. Doblaba ropa, revolvía ollas y observaba. Cuando Diego suspiraba demasiado fuerte, cuando los hombros de Tiago caían en una rebelión silenciosa, archivaba esos momentos. Noté también cuántas veces Ximena se perdía en llamadas susurradas de espaldas, su voz tensa por la urgencia. Capté fragmentos, fecha límite, saldo pendiente. Confirmación cada pieza. Otra grieta en la imagen que tanto trabajaba por proyectar. Por la noche, acostada en la cama angosta, pensé en Esteban, en Sebastián, en los largos años que pasé apoyando a otros. La paciencia siempre había sido mi fuerza, aunque nunca antes la había considerado un arma. Ahora lo veía claro, cada palabra que Ximena decía
cada mentira que le daba a sus hijos, cada orden descuidada que me ladraba. Era una piedra que apilaba en su propia torre, y las torres construidas sobre mentiras siempre caen. Así que esperé, observé mi resolución endureciéndose en algo firme e inamovible. Ximena creía que me tenía acorralada, pero había confundido el silencio con debilidad. Lo que no sabía era que el silencio ya se estaba afilando en una cuchilla, y yo estaba aprendiendo a sostenerla. El sobre se había vuelto más pesado en mi custodia, aunque su peso no había cambiado. Cada noche me quedaba despierta con la carta de Esteban bajo mi ropa, escuchando los pasos rápidos de Ximena arriba, el eco de sus llamadas susurradas. La paciencia era mi escudo, sí, pero había llegado el momento de buscar claridad. Necesitaba saber exactamente qué había arreglado Esteban. Así que una mañana después de que Ximena salió corriendo a su reunión de beneficencia y Diego se perdió en el tráfico, tomé un taxi y pedí que me llevara al centro. Las altas torres de vidrio del distrito financiero brillaban bajo el sol frías y extrañas, pero caminé con propósito hasta llegar al edificio que Esteban mencionó una vez, de Paso Rendón y Asociados. Adentro, la recepcionista me llevó a una oficina con paneles de madera oscura, donde Alfonso Rendón, el abogado de Esteban por más de 30 años, se levantó para saludarme. Era delgado, de cabello plateado, con la misma gravedad tranquila en la que Esteban confiaba. Su apretón de manos fue firme, pero sus ojos se suavizaron al mirarme. Señora Salazar, dijo. Esperaba esta visita. Solo me preguntaba cuánto tiempo tardaría. Me senté frente a él, cruzando las manos con fuerza en mi regazo. Encontré la carta de Esteban, admití, pero necesito entenderla completamente. Ximena tiene sus propias ideas sobre lo que le pertenece. La boca de Alfonso se curvó en una leve sonrisa sin humor. Sí. Ya me ha llamado 2 veces desde el funeral presionando por detalles. Solo le dije lo que es público, que su esposo dejó su herencia en perfecto orden. Nada más. Sacó una carpeta de cuero de un cajón y la abrió con cuidado, deliberado. Lo que necesitas saber, Isadora, es que toda la herencia de Esteban, cuentas, propiedades, inversiones, están a tu nombre. Eres la única fiduciaria. Ximena no tiene derecho automático. El alivio me inundó tan repentino que mis ojos picaron. Exhalé despacio, sintiendo que la opresión en mi pecho se aflojaba por primera vez en semanas. Pero Alfonso no cerró la carpeta. Pasó una página, su expresión ahora más seria. Hay una cláusula, dijo. Hace años, cuando Ximena aún tenía 20 y tantos, Esteban creó un fideicomiso condicional a su nombre. En ese entonces, esperaba que la madurez la suavizara. La cláusula es inusual, pero vinculante. Tendría derecho a una suma considerable si demostraba cuidado y respeto sostenidos hacia ti. En tus últimos años, sentí el aire detenerse entre nosotros. Cuidado y respeto, repetí. Correcto. El lenguaje de Esteban fue preciso: dignidad, provisión y responsabilidad filial. En esencia, si Ximena demuestra ser una hija devota, el fideicomiso se desbloquea. Pero si falla, queda congelado indefinidamente. Mis manos se apretaron en mi falda. La ironía, Ximena exhibiéndome como una carga mientras imaginaba que controlaba todo, cuando en realidad su fortuna dependía de cómo me tratara. Esteban la conocía lo suficiente para tenderle una trampa que nunca vería. ¿Ella lo sabe?, pregunté en voz baja. Alfonso negó con la cabeza. No, a menos que haya leído documentos a los que no tenía acceso. Esteban decidió no decírselo, creyendo que la verdadera prueba era un comportamiento sin coacción. Tu silencio ha preservado esa prueba. Cerré los ojos brevemente, imaginando a Esteban en su escritorio, pluma firme en mano, diseñando no solo nuestra seguridad financiera, sino un juicio moral para nuestra hija. Había confiado en que yo me mantuviera firme, que soportara lo suficiente para que Ximena se rebelara. Cuando volví a mirar a Alfonso, mi voz estaba más firme.
Entonces esperamos. Que siga mostrando quién es. Asintió guardando la carpeta en el cajón. Vigilaré todo. Si Jimena presiona más, te contactaré. Pero recuerda, Isadora, la verdad tiene su propio reloj. Tarde o temprano suena. Me levanté de la silla con una mezcla de duelo y satisfacción sombría. Esteban me había dado los medios para sobrevivir, pero también para juzgar. Cada palabra de Jimena, cada orden, cada desprecio hacia mí, como una simple invitada en su casa, ya estaba siendo pesada. Al salir al resplandor del sol de Querétaro, supe que la paciencia ya no era solo un escudo, era una balanza. Y cada acción cruel de Jimena la inclinaba más hacia su ruina. El calor del verano pesaba en la casa, espesando incluso el aire que respiraba. Había tomado la costumbre de moverme silenciosamente por las tardes, cuando Ximena creía que estaba metida en mi cuartito, echando una siesta. El silencio era mi escudo, como Sebastián me había recordado, y me daba libertad para escuchar lo que otros pensaban que estaba escondido. Fue en una de esas tardes cuando subí a guardar toallas dobladas. La voz de Jimena flotaba desde su estudio, aguda, baja, cargada de irritación. Me detuve, mi corazón golpeando contra mis costillas, y me acerqué más a la puerta entreabierta. Claro que es temporal, decía. Cuando ella se vaya, la casa es mía. Mi aliento se atrapó. Apoyé una mano en la pared para estabilizarme. Su tono era casual, como si hablara del clima, pero las palabras cortaron hondo. Hubo una pausa mientras escuchabas a quien estaba al otro lado. Luego rió frágil y cruel. Por favor, no me hagas hablar de culpas. Ya hice más que suficiente. Honestamente, debí haberla puesto en un asilo el día que murió papá. Hubiera sido más fácil para todos. O sea, aquí ya es prácticamente una empleada. Las toallas casi se me resbalaron de las manos. Mi cuerpo temblaba, mitad furia, mitad pena. Para Jimena yo no era más que un obstáculo, algo que manejar, apartar, borrar. Lentamente saqué mi celular del bolsillo, el único lujo al que me había aferrado desde que me mudé a su casa. Con un toque abrí el grabador y lo acerqué a la rendija de la puerta. Su voz fluyó claramente, cada palabra envenenada, capturada en un archivo pequeño y brillante. Continuó su voz más afilada. Sí, lo sé. Pero la paciencia es el juego. No le queda nada. Cuando vendamos la casa de las Lomas Diego, y yo podremos pagar las deudas y por fin respirar. Ella no puede detenernos. Cerré los ojos apretando el celular tan fuerte que mis nudillos dolían. Estaba equivocada, tan profundamente equivocada. Pero su certeza revelaba qué tan hondo había caído en sus propias mentiras. La llamada terminó con otra risa baja y engreída, y luego el roce de su silla. Me retiré por el pasillo antes de que pudiera atraparme, escuchando mis pasos tan silenciosos como podía hacerlos. Ya en la seguridad de mi pequeño cuarto me senté en la cama y reproduje la grabación, mi corazón latiendo más fuerte cada vez que oía su voz declarando la casa suya, declarándome mejor encerrada. La evidencia era pequeña pero afilada, un fragmento de verdad que podía sostener en mi mano. Podía entrar a su estudio ahora, reproducirla en voz alta, ver su rostro palidecer, mientras sus propias palabras la traicionaban. Pero la carta de Esteban resonaba más fuerte que mi enojo. Confía solo en las acciones. Jimena estaba tejiendo su propia soga, hebra por hebra. Guardé el celular bajo mi almohada, mi respiración estabilizándose poco a poco. Paciencia. Cada insulto, cada plan era otra piedra en el muro que ella misma construía a su alrededor, y yo la dejaría terminar antes de decidir cómo derribarlo. Esa noche en la cena, Jimena sonrió dulcemente desde el otro lado de la mesa y elogió mi pollo asado. Diego asintió en aprobación. Paloma me lanzó una sonrisa secreta. Tiago sorbió su agua ruidosamente. Y yo me senté ahí con manos tranquilas y una voz aún más calmada, sabiendo lo que llevaba en mi bolsillo. Bajo la mesa mi celular descansaba contra mi palma como una cuchilla escondida, zumbando con la prueba de su traición,
esperando el momento en que el silencio ya no me sirviera y la verdad por fin quedara libre. Era una tarde húmeda de martes cuando Ximena me llamó al comedor. Diego ya estaba sentado a la cabecera con la corbata floja, su rostro enrojecido por la anticipación engreída de un hombre que creía que estaba a punto de asegurar algo valioso. Frente a él había una pila ordenada de papeles sujetados con un clip y dispuestos con una precisión casi ceremonial. Mamá, dijo Ximena, su tono falsamente brillante. Tenemos que revisar algunos documentos importantes contigo. Cosas de rutina, directivas de salud, ¿sabes? Por si hay emergencias. Me senté frente a ellos cruzando las manos ordenadamente en mi regazo. Diego deslizó la pila hacia mí, la pluma descansando arriba como cebo. Estudié la primera página, mis ojos escaneando las líneas como si fuera una mujer sin experiencia en jerga legal. Pero había vivido demasiados años al lado de Esteban, ayudándolo a revisar contratos para no reconocer lo que veía. No eran directivas de salud. Eran formularios de transferencia, envueltos en un lenguaje vago, traspasando el control de la propiedad de las lomas a los nombres de Ximena y Diego. Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi rostro cuidadosamente inexpresivo. Ximena se inclinó señalando un párrafo a la mitad de la página. Esto solo asegura que si te pasa algo, todo esté simplificado. Sin trámites complicados, sin dolores de cabeza legales. Nosotros nos encargaremos de todo por ti. Su voz destilaba una preocupación ensayada, pero sus ojos traicionaban su avidez. Diego no dijo nada solo. Me miró con una sonrisa tensa, sus dedos tamborileando ligeramente en la madera pulida. Levanté la pluma girándola lentamente en mi mano. Todo parece complicado, murmuré fingiendo incertidumbre. ¿Están seguros de que esto es necesario? Absolutamente, respondió Ximena rápido, demasiado rápido. Confía en nosotros, mamá. Es lo mejor. Dejé que el silencio colgara lo suficiente para hacerla moverse en su silla antes de suspirar y asentir. Si ustedes lo dicen. Me incliné sobre los papeles deslizándolos como si buscara la línea de la firma. En ese momento, mi mano se coló al centro de la pila, los dedos doblando hábilmente 2 páginas clave y deslizándolas bajo el dobladillo de mi suéter. La atención de Ximena estaba fija en mi pluma, su hambre demasiado aguda para notar el robo. Tomé una hoja en blanco de la parte trasera de la pila, su encabezado sin marcar, y garabateé mi nombre en la parte inferior con un floreo tembloroso que vendía la ilusión de confusión. Luego empujé los papeles de vuelta por la mesa. «Listo», dije suavemente. «Si esto los ayuda, me alegra». La sonrisa de Ximena floreció triunfante. Diego exhaló como si le hubieran quitado un peso, ya recogiendo la pila y metiéndola en una carpeta de cuero. Ninguno de los dos se molestó en revisar lo que había firmado. Me excusé en silencio, retirándome por el pasillo antes de que el temblor en mis manos pudiera traicionarme. En la seguridad de mi pequeño cuarto saqué las páginas robadas de debajo de mi suéter. El encabezado en negritas confirmó lo que ya sabía: escritura de transferencia de propiedad. Mi nombre estaba listado como otorgante, los suyos como beneficiarios. Sin esas páginas su plan no era más que aire. Alisé los documentos y los deslicé bajo la carta de Esteban. En mi maleta los 2 pedazos de papel, ahora unidos por secreto e intención. Mis labios se curvaron en la más leve de las sonrisas. Pensaban que me habían engañado para rendirme, pero la verdad era todo lo contrario. Cuando salí más tarde esa noche para preparar la cena, Ximena tarareaba mientras arreglaba flores en un jarrón, su satisfacción tan palpable que llenaba la habitación. Diego chocaba hielos en un vaso ya celebrando, y yo me movía en silencio entre ellos, invisible y complaciente, mientras llevaba el conocimiento de que el juego que creían haber ganado apenas comenzaba. Los papeles que le quité a Ximena ardían como una brasa secreta bajo mi ropa. Me movía por los días con precisión silenciosa, manteniendo la farsa de docilidad, mientras por dentro me sentía más despierta que en años.
pero la carta de Esteban y esa frase susurrada en su tumba. Él también me lo prometió. Se quedaban en mi mente como una sombra. Semanas después me encontré caminando por el patio sombreado del Museo de Arte de Querétaro. Jimena me había liberado de sus recados esa tarde, demasiado ocupada planeando otro almuerzo para preocuparse por dónde iba. Siempre había amado el museo, sus salas de mármol y galerías resonantes, un refugio del ruido de la ciudad. Fue entonces cuando la vi. La mujer del funeral estaba cerca de la fuente. El cabello recogido sueltamente, su rostro más delgado de lo que recordaba, pero inconfundible. Sostenía una bolsa de lona contra su cadera y miraba el agua como perdida en sus pensamientos. Mi corazón tartamudeó, pero forcé mis pasos a mantenerse firmes hasta estar a su lado. «¿Tú estabas en el funeral de mi esposo?», dije en voz baja. Se giró sobresaltada. Sus ojos verdes y cautelosos se entrecerraron como si considerara correr. «No quise molestarte», murmuró. «No debí haber ido». «¿Qué quisiste decir?» «Mi voz fue más afilada de lo que pretendía». «Dijiste. Él también me lo prometió». Los hombros de la mujer se hundieron. Señaló una banca cercana y nos sentamos. Sus manos se retorcían en su regazo. Y cuando habló, su voz temblaba de memoria. «Mi nombre es Valeria Montes», dijo. «Hace 8 años me diagnosticaron linfoma. Tenía 2 hijos pequeños y no tenía seguro. Las cuentas del hospital me estaban aplastando. Estaba desesperada. Entonces un día un hombre que apenas conocía me pidió que lo encontrara en su oficina. Era tu esposo». Mi aliento se atrapó, pero ella continuó. Dijo que alguien le había contado mi historia. Ofreció cubrir los tratamientos en silencio sin reconocimiento. Prometió ayudarme hasta que estuviera sana otra vez. Y lo hizo. Cada ronda, cada receta lo pagó todo. No pidió nada a cambio. Solo que prometiera seguir viviendo por mis hijos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso quise decir en la tumba. No lo estaba reclamando. Le estaba agradeciendo. Él salvó mi vida. La banda apretada alrededor de mi pecho se aflojó de golpe, reemplazada por una ola de calor tan fuerte que me robó el aliento. No había traición. No había amante secreta. Solo Esteban siendo quien siempre fue firme, generoso, pensando más allá de sí mismo, incluso cuando su propio cuerpo comenzaba a fallar. Cubrí las manos de Valeria con las mías. Me devolviste algo que pensé que había perdido. Gracias. Ella negó con la cabeza. Soy yo quien debe agradecer. Nunca quiso reconocimiento, pero no podía dejarlo ir de este mundo sin decir lo que hizo. Se levantó entonces, ajustando la correa de su bolsa, y con una última sonrisa silenciosa, se desvaneció en la ciudad. Me quedé ahí mucho después de que se fue mirando la superficie quieta de la fuente. El alivio corría por mí, pero junto a él venía un dolor más profundo de amor por Esteban. Amor agudizado por saber que incluso enfrentando su propio declive, había elegido dar vida si existía otra. Cuando por fin me levanté y comencé a caminar de regreso a las lomas, los bordes de mi duelo se suavizaron transformados por orgullo. Los secretos de Esteban no eran manchas, sino regalos hilos escondidos de su carácter, que apenas ahora comenzaba a ver por completo. Y supe con repentina claridad que cualesquiera que fueran los juegos que Ximena jugara en esa casa, nunca podría borrar lo que él y yo construimos, ni el legado de quién había sido. La verdad que Valeria me dio que la promesa escondida de Esteban era de misericordia, no de traición. Se asentó en mi pecho como una brasa silenciosa, firme y cálida. Me dio fuerza para volver a la casa de Ximena con la barbilla un poco más alta, aunque ella nunca lo notó. Pero no era la crueldad de Ximena lo que más me preocupaba. Era lo que sus hijos aprendían al observarla. Un viernes por la noche, Ximena y Diego se vistieron para una gala dejándome con Paloma y Tiago. Mientras ordenaba la cocina escuché sus risas flotar desde la sala donde veían televisión. Un pensamiento se agitó sin invitación, pero insistente,
El fideicomiso de Esteban se basaba en cómo Jimena me trataba. Pero, ¿qué pasaba con los que venían después de ella? ¿En qué tipo de tierra crecían estos niños? Cuando el reloj marcó las 7, entré a la sala. «Me temo que no tengo suficiente dinero para la cena esta noche», dije suavemente, retorciendo las manos para dar efecto. «Pensé que podríamos pedir una pizza, pero solo me quedan unos pocos pesos». La cabeza de Tiago se alzó de su videojuego. Tenía 10 años rápido para repetir lo que Jimena decía, y su rostro se partió en una sonrisa. «Eso dice mami. No puedes pagar nada, abue. Solo le diremos que compre pizza cuando regrese». Rió sacudiendo la cabeza. «No te preocupes. Mami dice que ya no pagas por cosas». Sus palabras golpearon como piedras. Pero antes de que pudiera responder, Paloma se bajó del sofá, metió la mano en el bolsillo de sus jeans y sacó un billete doblado y algunas monedas. Las presionó en mi palma, sus ojos brillando con determinación silenciosa. «Es mi domingo», susurró. «Sé que no es mucho, pero ¿tal vez ayuda?» La calidez de ese gesto casi me deshizo. Cerré los dedos sobre la pequeña ofrenda, luchando contra el ardor de las lágrimas. «Corazón no necesitas». «Quiero», dijo con firmeza mirando a su hermano. «La abue siempre nos ayuda. Nosotros también podemos ayudarla». Tiago puso los ojos en blanco. «Eso es tonto. La abue no necesita dinero. Mami dice que solo tiene que quedarse aquí porque no puede vivir sola. Papá también lo dice». Volvió a su juego, su risa resonando en la sala. Me senté junto a Paloma, manteniendo su pequeña mano en la mía. «Tienes un corazón grande», murmuré. «Nunca dejes que nadie te haga sentir vergüenza por eso». Se apoyó contra mí su cabeza, descansando en mi hombro. Por un momento la casa estaba silenciosa, salvo por el parpadeo de la televisión y el zumbido suave del aire acondicionado. La abracé cerca, dividida entre la pena y la gratitud. Esteban había tenido razón al probar el corazón de Jimena, pero ahora veía que la prueba se extendía más allá, a la próxima generación. Un niño ya imitaba la codicia como si fuera verdad, mientras que la otra guardaba la compasión como si fuera un tesoro. Más tarde esa noche, cuando Jimena regresó con su vestido brillante, preguntó casualmente si los niños se habían portado bien. Sonreí educadamente y dije que sí, pero dentro llevaba el recuerdo de la mano pequeña de Paloma, deslizando su domingo en la mía, y el eco del desprecio de Tiago por su madre. En ese momento entendí algo que Ximena nunca haría. La riqueza no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da. Y mientras yacía despierta en mi cama angosta, supe que el futuro de esta familia no sería escrito por el hambre de Jimena, sino por la elección que sus hijos harían algún día entre su sombra y su propia luz. La arrogancia de Ximena la hacía descuidada. Dejaba facturas esparcidas por la encimera de la cocina, asumiendo que no las notaría, pero yo lo notaba todo. Estados de tarjetas de crédito con saldos que subían a los cientos de miles de pesos. Multas por retrasos apilándose como ladrillos. Una compra en una joyería seguida de un pago urgente a una agencia de cobranza. Por toda su apariencia pulida, el imperio de Jimena se desmoronaba tras puertas cerradas. Diego no era mejor. Lo escuché en llamadas a altas horas de la noche, su voz espesa por el tequila. «Te dije, el trato se cerrará. Solo espera al próximo trimestre». Una pausa. Luego un siseo. «No lo descubrirán. A menos que alguien hable». Colgó el teléfono con fuerza, después murmurando maldiciones que resonaban por el pasillo. El olor a desesperación se le pegaba más fuerte que su colonia. Comencé a recolectar pedazos, no robando, solo rescatando lo que dejaban a la vista. Un aviso de pago atrasado arrugado se deslizó en mi delantal. Una impresión del negocio fallido de Diego, abandonada en el estudio, doblada cuidadosamente en mi manga. Pedazo a pedazo construí un registro silencioso de sus engaños, de la misma manera que Esteban
Había construido nuestra fortuna con paciencia, con precisión. Cuando tuve suficiente para sentir el peso en mis manos, llamé a ta Alfonso. Nos encontramos en su oficina otra vez, la carpeta de cuero ya abierta ante él. Extendí los papeles en su escritorio, cada uno otra grieta en la fachada cuidadosamente pintada de Jimena. Los examinó sin sorpresa. Solo un lento asentimiento grave. «Esto es lo que esperaba», dijo deslizando sus lentes por la nariz. Han estado viviendo más allá de sus posibilidades durante años. Las deudas, los negocios fallidos. Nada de esto me sorprende. Pero esto golpeó la pila, esto nos da ventaja. Crucé las manos en mi regazo como la primera vez, aunque mi corazón latía más rápido ahora. «¿Qué hago con esto?» «No hagas nada», aún dijo Alfonso con firmeza. «Cuando llegue el momento, revela todo de una vez. Las mentiras pierden su poder cuando la luz las golpea juntas. Déjalas gotear y se escabullirán. Pero muéstralas completas, y no tendrán dónde correr». Asentí lentamente, sintiendo la firmeza de sus palabras asentarse en mis huesos. Paciencia otra vez. Siempre paciencia. El silencio que llevaba como armadura ahora estaba reforzado por evidencia, por prueba de que el reino de Ximena estaba construido sobre arena. Al salir de su oficina y entrar en la luz vespertina que se desvanecía, llevé la carpeta cerca de mi pecho, mi resolución, afilándose con cada paso. La red se estaba apretando, y pronto Ximena descubriría que ella era la atrapada dentro. Ximena ya había insistido en una cena familiar formal ese sábado, diciendo que era importante resetear el tono de la casa. La mesa brillaba con plata pulida, las copas de vino, alineadas como soldados. Diego llegó ya enrojecido, con la corbata floja, su risa demasiado fuerte. Los niños se sentaron rígidos, Paloma callada con los ojos bajos, Tiago inquieto con su tenedor. Jimena presidía en la cabecera, su sonrisa afilada como vidrio. Comenzó con un brindis. «Por nuevos comienzos», dijo levantando su copa. «Y por la seguridad del futuro de esta familia». Su mirada se deslizó hacia mí triunfante, como retándome a contradecirla. Tomé un sorbo de agua, luego dejé la copa con deliberación. Mis manos ya no temblaban. «Creo», dije en voz baja, «que es hora de que los niños escuchen la verdad sobre el futuro de esta familia». El tenedor de Diego golpeó su plato resonando por la mesa. La sonrisa de Jimena vaciló. «Mamá ahora no», dijo con dulzura. «No es el momento. Es exactamente el momento», respondí. «Porque durante meses has dicho a todos que dependo de ti, que sin ti no tengo nada. Pero eso es mentira». Tiago levantó la vista bruscamente. Los labios de Paloma se abrieron en shock. Diego parpadeó confundido y el color de Jimena se desvaneció antes de regresar en un rubor ardiente. «No sabes lo que dices», espetó. «Papá dejó todo a Martín». No interrumpí, deslizando una carpeta de mi regazo a la mesa. «Esteban dejó todo a mi nombre. Cada cuenta, cada propiedad, cada fideicomiso. Y aquí tengo los documentos para probarlo». La mano de Ximena se lanzó a su lado, sacando su propia pila de papeles. Los arrojó a la mesa. «Eso no es cierto. Esta es la voluntad real firmada y atestiguada. Todo es de Diego y mío ahora». Diego se inclinó entrecerrando los ojos hacia las páginas. «Jimena, pensé que...» «Cállate», siseó. Alcancé con calma mi bolso y saqué los originales con sellos en relieve notariados y fechados. Los puse junto a sus falsificaciones. Luego presioné reproducir en mi celular. La voz de Ximena llenó la sala aguda y sin piedad. «Cuando ella se vaya, la casa es mía». Debí haberla puesto en un asilo el día que murió papá. Los niños jadearon. El rostro de Diego se desangró, su boca abriéndose como si el suelo se hubiera movido bajo él. Ximena se puso de pie de un salto su silla, raspando fuerte contra el suelo. «Vieja tramposa», gritó, su máscara desaparecida. «Has estado jugándonos todo este tiempo, fingiendo ser débil solo para humillarme». Tiago rompió en llanto, Paloma enterrando el rostro en sus manos. Diego se quedó congelado, su neblina de borrachera desvanecida, dejando solo y un silencio atónito. Me quedé sentada, mi voz firme. «No, Ximena.
No te humillé. Tú lo hiciste sola. Esteban te dio una oportunidad de honrarme con dignidad y elegiste desprecio en cambio. El rostro de Jimena se retorció la rabia, ardiendo en sus ojos. Por un largo momento los únicos sonidos fueron los sollozos de Tiago y el llanto apagado de Paloma. Y luego lentamente recogí los papeles de vuelta a mi carpeta, mis manos tranquilas, mientras el mundo, a mi alrededor, caía en caos. La cena había terminado aunque nadie se levantó de la mesa. Y supe al mirar los rostros rotos frente a mí que nada en esta familia sería igual. Nunca más. La tormenta de esa cena nunca pasó. Simplemente vació la casa. Diego se retiró al silencio avergonzado de cuán fácilmente había seguido el liderazgo de Jimena. Ella misma rugió por días, su voz resonando por los pasillos, pero con la verdad al descubierto su furia ya no tenía poder. Los niños se aferraban a mí más que nunca, confundidos y asustados su confianza en su madre fracturada. Fue entonces cuando supe que debía irme. Quedarme solo heriría más a los niños y quería que me recordaran no como una mujer atrapada en la casa de su madre, sino como alguien que eligió su propio camino. En un mes me había ido. La villa que Esteban había comprado en San Miguel de Allende me esperaba sus paredes blancas brillando contra los cerros. Desde la terraza podía escuchar las campanas de la parroquia, resonando en el valle firmes como un latido. Por primera vez, desde su muerte, me sentí no solo segura, sino libre. Me puse a construir el futuro que Esteban hubiera querido. Un fideicomiso para Paloma, otro para Tiago. Fondos para su educación liberados solo cuando llegaran a la mayoría de edad. Quería que entraran al mundo con opciones, no con cadenas. Ximena no recibió nada. Había sido probada y había fallado. Martín, mi sobrino, el ahijado de Esteban, el chico que alguna vez ayudé a criar, vino a verme una vez. Su culpa pesaba aunque no había sido el arquitecto de mi humillación. Debí haberte defendido. Admitió su voz quebrándose. En cambio dejé que las palabras de Jimena se convirtieran en mi propio silencio. Me dijo que había comenzado terapia, decidido a entender por qué dejó que la debilidad lo gobernara. Lo perdoné no porque lo pidiera, sino porque llevar enojo no le sirve a nadie. Las noches en San Miguel se convirtieron en mi consuelo. Planté un pequeño jardín, llené mi cocina con el aroma de albahaca y romero, abrí las ventanas de par en par al aire fresco. La villa se convirtió en un lugar de renacimiento, un espacio no para esconderme, sino para vivir. En la terraza, mientras el sol se hundía en las sierras, me envolví en el rebozo viejo de Esteban. El horizonte brillaba en tonos de oro y rosa, el tipo de luz que hace que incluso el duelo se sienta suavizado. Pensé en él entonces, no como el hombre que perdí, sino como el hombre que me preparó para este momento. Me había dado las herramientas, la fuerza, la elección. Y ahora, mientras las campanas resonaban y el cielo se oscurecía en el crepúsculo, entendí por fin la paz. No es algo que se da. Se elige con fiereza y se guarda con cuidado.